Bueno, sonríe porque Dios te ama. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. ¿Qué más, mi amor? Muy bien, gracias. Bueno, ¿y hoy por qué le vas a sonreír a nuestro Señor Jesucristo? Porque todo nuevo día es un milagro. Todos los días es una nueva oportunidad para crecer en el amor del Señor. Dios nos da esa oportunidad. Perfectamente pudiste haber quedado durmiendo y ya, se acabó la vida. Y tienes que ir a rendir después cuenta al Señor. Entonces sonríe porque cada día es una oportunidad de crecer en el amor de Dios. Amén. Bueno, el amor de mi esposa, Señor, dame paciencia con el amor de mi esposa. Bueno, vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad, para que podamos, esa palabra se haga efectiva en nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Moniquita. Buenos días, Padre Eterno. Gracias, Señor. Te damos por esta nueva oportunidad, este nuevo despertar que nos da, Señor. Porque es una nueva oportunidad de aprender, de crecer, de vivir, de multiplicarnos, Señor, de reproducir lo que tú haces en nosotros, Señor. Padre Santo, para ti la alabanza, la gloria en este nuevo día. Para ti, Señor, junto con tus ángeles celestiales que cantan en tu reino, gloria a ti, Señor. A ti te damos gloria, Padre Santo, porque tú eres el único digno, grande, majestuoso, único, Señor. Tú eres el único Dios, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos por tantas infidelidades que nosotros tenemos para contigo, sabiendo que tu amor es puro y fiel, es único. No hay un amor como tú. ¿Quién tendría el amor así como lo diste tú, Señor? Que entregaste a tu Hijo único por cada uno de nosotros, Señor, con el fin de darnos la oportunidad de volver a tu casa, a tu reino, Señor. Padre eterno, gracias te damos, misericordioso Dios, por tan infinito amor. Gracias te damos, Señor, por tan infinita misericordia, por tan infinito perdón, Señor. Gracias, Padre eterno. Perdona nuestras ofensas, Padre mío. Enséñanos a perdonar como tú perdonas, porque nos falta perdonar, Señor. Tenemos muchos resentimientos, Padre. Estamos tan lejos de ti, Señor. Nuestra vida tan impura, Señor, frente a ti. Solo esperamos, Padre mío, que de verdad hayamos purificado nuestra fe para poder estar en tu presencia, Padre. Te pido, Señor misericordioso, que este día seas tú quien lo guíe en nuestras vidas. Somos simplemente una herramienta, un utensilio en tus manos, Señor. Que este utensilio que somos nosotros realmente esté dispuesto a que tú lo utilices, a que tú lo manejes conforme a las necesidades que tienes frente a lo que sucede en el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que dejemos nuestra voluntad de lado para que podamos realmente hacer tu voluntad. Y trae realmente claridad en tu perfecta voluntad para que nosotros fácilmente podamos entenderla a través de tu palabra, Señor. Necesitamos tomarnos de tu mano, Padre, porque hemos venido caminando como un niño perdido por las calles, Señor, sin saber hacia dónde ir. Tú sí nos tomas de las manos, Señor. Sé que nos llevarás por tus verdes praderas y nos permitirás beber de tus límpidas aguas, Señor, para calmar nuestra sed. Necesitamos, Padre Santo, de ti como ese niño perdido, para poder encontrar el camino, ese camino que lleva a ti, Señor, y que solo nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Porque solo aquel que viene del Padre conoce al Padre y conoce el camino de vuelta al Padre. Y ese fue tu Hijo amado, Padre eterno. Hoy te damos gracias, Padre mío. Permite que tu Espíritu Santo venga en esta mañana, nos revele, Señor. Nos permite entender tu palabra
y que esa palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que asimismo la podamos poner por obra. Señor, que tu palabra traiga luz a nuestra mente entenebrecida por el pecado, confundida, manchada, porque el mal ha utilizado nuestra mente para las cosas más perversas que ni siquiera tu naturaleza genera, Señor. Dios mío, que tu Espíritu Santo sea nuestra luz, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino, y que podamos realmente volver a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por este nuevo día. Gracias por las palabras que nos vas a dar, y gracias porque sabemos que tú, más que nadie, tú estás interesado que la entendamos. Ayúdanos, Padre Santo, porque de verdad te necesitamos, porque en este valle de lágrimas, Padre mío, solo tú eres nuestro consuelo, solo tú eres nuestra luz. Ayúdanos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, el Evangelio del día de hoy está continuando, entonces, en el capítulo 19 de San Mateo, y vamos a leer, como ayer leímos hasta el 24, hoy vamos a leer a partir del 25 hasta el 30, y dice lo siguiente. Al oírlo sus discípulos se asombraron más aún y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Chao. Ahora, ¿quién podrá? ¿Y ahora quién podrá salvarme? Bueno, pero bueno, el Señor tiene humor, definitivamente. Y se está riendo, ¿verdad? ¿Quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó. Para los hombres esto es imposible, pero no para Dios. Acordémonos que ayer estábamos hablando del joven rico, ¿no? Y dice, para los hombres esto es imposible, pero no para Dios. Pedro le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora, ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá? Qué bendito es el Señor. Las cosas del Señor parecen como si fueran imposibles, ¿no? Entonces, habla de la familia, habla del matrimonio, habla de las riquezas, habla del abandono. Ayer estábamos precisamente en nuestra reunión y Cecilia, que hace parte de nuestra comunidad, dijo una palabra que me llamó mucho la atención. Nosotros en Cortázar, México, cuando estuvimos allí, un sacerdote franciscano nos enseñó una palabra nueva que no la conocíamos. Dentro de la parte espiritual, nosotros siempre hemos hablado de el abandono. Abandonarnos, hay que soltar, hay que abandonarnos. Y el sacerdote nos dijo una palabra muy linda, muy franciscana, y se llama desapropiación. Y desapropiación implica que lo que yo no tengo, pues me toca entregarlo porque no es mío. O sea, me desapropio de lo que no es mío, de lo que no me pertenece. Y me llamó mucho la atención, porque la desapropiación es más grande que el abandono. ¿Sí? Porque el abandono simplemente tengo que abandonar algo que me pertenece y tengo que soltarlo. Mientras que la desapropiación es que se me quita absolutamente todo, ¿sí? Lo que realmente no me pertenece porque le pertenece a Dios. Y empiezo con ese aspecto porque cuando uno quiere aferrarse a las cosas del mundo, hablábamos precisamente de las riquezas, eso no nos pertenece, Moni, eso no es de nosotros. Y en la medida que más nos apropiemos de algo que no nos pertenece, pues más nos va a doler que nos lo quiten, o soltarlo nos va a causar más dificultad.
Inclusive, fíjate, Moni, eso tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando hay hogares o hay familias o hay mujeres, en especial mujeres, que son solas y, por ejemplo, conozco casos en Estados Unidos donde les han dado para cuidar a niños el Estado, ¿sí? Mientras les ubican un hogar. Y es como un hogar sustituto, llamémoslo así, o personas que cuidan. No sabría cuál es el concepto en Estados Unidos, pero curiosamente a veces duran años y se apegan tanto a los niños que llegan a tener situaciones incluso emocionales muy fuertes cuando se los llevan a otro hogar diferente. Eso es realmente lo que implica que para Dios a veces vemos que es muy difícil quitar algo porque nos hemos apropiado de algo que no nos pertenece. Y cuando nos apropiamos a ello, nos apegamos a eso, es como la brea que se pega al tubo de escape de los carros. No sé cómo se le dirá en otros lados, ¿no? Aquí le decimos exhausto, sí, en Colombia. Pero se pega tanto, alguna vez tú hacías una reflexión hace muchos años, de que el pecado es así se pega de una manera tan impresionante que ni siquiera el calor ni el ácido les quita. Hay que golpearlo muy duramente para que caiga y se quite ese aceite quemado allí de ese escape de los carros. Y cuando nosotros nos apegamos tanto, Moni, a las cosas del mundo, pues nos resulta como imposible. Es que es imposible uno. Entonces, ¿quién se va a salvar, Señor? ¿Quién? Le dijeron algunos discípulos cuando habló de la separación. Dijo, pero entonces, ¿quién pueda cumplir? Es mejor estar solteros, no estar casados. Y ahora habla de la riqueza y otra vez vuelve y diga, pero que eso es imposible, Señor. Seguirte es como difícil porque nos apegamos demasiado a cosas que no nos corresponden. Interesante, desapropiarse. Y es cierto, o sea, mire que ellos están viniendo del diálogo que tuvieron tuvo nuestro Señor Jesucristo con el joven rico, que le decía, o sea, primero debemos cumplir los mandamientos y posteriormente realmente soltar todo, absolutamente todo por él. Y aquí les está diciendo, o sea, si ustedes han dejado, porque ellos se preguntan y dicen, bueno, eso es como difícil y definitivamente ¿quién se va a poder salvar por causa de eso que tú nos estás diciendo? O sea, ¿quién va a poder realmente soltar, dejar, o sea, abandonar todo por causa del Señor? Y entonces ellos, o sea, se quedan cuestionados porque una de las cosas más difíciles para el ser humano realmente es la cuestión monetaria, ¿no? Y la propiedad de sus familias. Esa es la realidad. Esas son las dos situaciones más complicadas que puede tener el ser humano. Y en la familia tú generalmente vas a tener dificultades es por la cuestión monetaria. Entonces, sobre la familia está el dinero, eso sí es sencillo. Entonces, ellos precisamente dicen, bueno, pero entonces así va a ser muy difícil, porque ellos eran capaces en ese momento ya de cuestionarse frente a, wow, nosotros estamos fallando, nosotros todavía somos apegados a cosas. Y ellos no estaban hablando de la familia, porque más adelante están diciendo, pero es que nosotros dejamos a nuestra familia por ti. Pero ellos estaban mostrando allí, es como en un diálogo encubierto, cómo va a ser, o sea, cómo es de difícil nosotros dejar el dinero, y eso que ellos casi no cargaban dinero, porque el Señor les estaba enseñando a solamente vivir de lo que necesitaban del día y pare de contar, porque lo que les sobraba del día cuando ellos recorrían los caminos y les daban ofrendas, ellos lo daban. Ellos no se quedaban con eso, ellos solamente recibían, o sea, ellos solamente utilizaban una parte que era lo que ellos utilizaban para comer, de pronto desplazarse, comprar alguna cuestión, me supongo que de necesidad, pero el resto el Señor lo mandaba a dar a los pobres. Entonces, ellos están ahí hablando claramente, ¿no? De, bueno, ¿y quién se va realmente a poder salvar? Porque una de las dificultades así grandísimas, listo, usted deja a su esposa, quién sabe, falta ver que lo dejes por Jesús, porque esa es la verdad. O sea, el Señor está preguntando es quién los deja por mí, ¿sí? Y dejarlos por mí es quitarles ese primer lugar en el corazón.
porque tampoco es ser irresponsable, porque el Señor no quiere que seamos irresponsables, ¿sí? Pero es que la verdad en el corazón, en el primer lugar está es la familia, el dinero y la familia. ¿Y cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a solventar todas mis necesidades? ¿Cómo le voy a dar alimento a mis hijos? En su momento yo tenía esa dificultad porque ya había aprendido yo a soltar a mi familia. Pero ya había aprendido a soltar a mi familia porque yo ya le había entregado a mi Señor, a mi esposo. Cuando dije, no más, Señor, no puedo hacer nada más, absolutamente nada más, ¿yo qué puedo hacer? Y ya había soltado a mis hijos anteriormente que mi esposo, porque, dentro de las cosas que yo entendí, sí, los hijos son prestados. O sea, es impresionante, sí duele muchísimo lo que le sucede a los hijos, pero realmente los hijos son prestados. El día de mañana los hijos, sea como sea, van a salir del nido. O sea, los hijos son prestados. Y con la única persona que te vas a quedar es con tu esposo. Pero muchas personas prefieren los hijos al esposo y después se andan quejando de sus soledades. Y a la soledades. familia extensa, los abuelos, o sea, los papás de los papás, o sea, adquieren y a veces quieren más a la familia extensa, ¿no? Exacto, pero entonces la situación es que nosotros nos quedamos en que queremos mantener a nuestros hijos en casa, así nuestro esposo se vaya, porque esa es una realidad. A veces la pareja se centra tanto en los hijos que uno queda asombrado, porque lo único que se está esperando el día de mañana es que se sientan solos y abandonados. Por eso una mamá que solamente pensando en que sus hijos, los hijos la van a sostener, desafortunadamente lleva buenas tristezas y disgustos, y es muy factible que si ese hijo se organiza, se casa, ese hogar empiece a tener dificultades, frustraciones. ¿Todo por qué? Porque es que es mi hijo y me conoció primero a mí que a su mujer, entonces a mí me tiene que ayudar, a mí me tiene que dar. Y la realidad es que nosotros no somos propietarios de los hijos. Los hijos desde el inicio son prestados, desde el inicio. Y solo tenemos la obligación de formarlos, de ayudarles a que se defiendan en la vida y que de verdad conozcan al Señor y alaben al Señor. Pero ni uno ni otro. A veces solamente y eso, que se defiendan a trabajar y pare de contar. Y eso, porque nosotros también nos volvemos obstáculo para que ellos de verdad se defiendan, porque les hacemos tantas cosas, les hacemos todo de tal forma que se vuelven unos haraganes, unos inútiles. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando ni siquiera a trabajar en la medida de que son nuestra propiedad. Y el Señor nos está diciendo que nada de eso nos va a llevar al reino de Dios. No porque tú quieras a tu hijo y lo tengas bajo tu protección completa, para que no salga a la calle, para que no se relacione con nadie, con el mundo perverso. Desafortunadamente eso no lo va a salvar, al contrario, lo va a condenar. Es nuestra responsabilidad realmente formar a nuestra familia para que aprendan a seguir a Dios, porque es esa la realidad. O sea, el matrimonio debe ser formación para seguir a Dios, no para estar pegados el uno al otro. No, es formación para aprender a alabar a Dios, porque si toda la naturaleza fue creada, dice, nosotros, o sea, los hijos de Dios, o sea, los humanos, fuimos también creados para alabar a Dios. Ese es nuestro principal objetivo. Y si definitivamente nosotros no sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a alabar a Dios? Si nosotros no amamos a Dios, ¿cómo alabamos a Dios? ¿Cómo si, o sea, tú alabas a una persona que amas? Entonces tú amas a tu esposo y, ay, no, es que es maravilloso, es único, es trabajador, es inteligente, es admirable, es bueno, todo lo demás, ¿cierto? Eso es cuando tú amas a tu esposo, tú lo alabas. Ahora, ¿tú haces eso con Dios? ¿Realmente lo alabas todo el tiempo? ¿Lo adoras en las cosas que tú haces todo el tiempo? ¿No? ¿Por qué? Porque primero es,
Ay, es que mi esposo me dijo, me hizo mi tal cosa, mis hijos y mis cosas y mis trabajos y mis dineros y toda la cantidad de cosas que uno tiene. Y Dios por allá en lo último. Porque es que es bueno uno decir que primero es Dios en la mañana, en el día. Pero es que tengo que levantarme, tengo que hacer la lunch o el almuerzo, tengo que hacer el desayuno, tengo que ir a una cosa, tengo que... Y si me queda tiempo y no estoy muy cansado, ahí sí voy a orar y voy a estudiar la palabra. Especialmente voy a estudiar la palabra, porque yo sí hago algunas oraciones, las oraciones del día. ¿Y cuándo te sentaste a hablar con tu padre? Porque el estudiar la palabra es hablar con tu padre. Saber qué es lo que tu papá te está diciendo. Pero eso no es importante. Entonces, quien no es capaz de soltar todo eso por causa de Dios, no veremos el reino de los cielos si no lo hacemos. Dice, los que ahorita son primeros y los que se sienten allá en primer lugar en la iglesia, los que se sientan allá diciendo, yo sí quiero trabajar, yo quiero hacer, yo quiero ayudar en la iglesia. Dice, aquellos que se ven ahorita primeros pueden ser los últimos. ¿Por qué? Porque solamente lo hacen de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de Dios. Llega el momento en que el Señor nos da una promesa linda. Dice, si tú sueltas todo, si por mí has dejado absolutamente todo, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu esposo, por mí en el cielo vas a recibir hasta el 100, más del 100 del por ciento. ¿Y cuál esa ganancia sería? ¿Sí? ¿Qué recibirías? Y es curioso desapropiarse hasta lo que no te pertenece, porque tu esposo no te pertenece, tu esposa no es tuya. Y no te aferres a algo que no te pertenece, desaprópiate de ello, porque vas a recibir mucho más. Puedes convivir con esa persona, pero te desapropias. Mi esposa me abandonó, se consiguió otro hombre, ¿sí? Me fui infiel, pero bendito, alabado sea mi Dios por esa infidelidad de mi esposa, porque no me fue fiel a su macho alfa, sino que amó a Jesús a través de la palabra, conoció a mi Jesús de Nazaret a través de la palabra y se enamoró de él. O sea que me desapropió, estando con ella, viviendo con ella, conviviendo con ella, pero ni se contaminó, ¿sí? Ni desde la intimidad ni siquiera se contaminó conmigo, porque yo estaba más perdido que embolatado. Y necesariamente empezó a dejarse abandonar plenamente por Dios, amarse por Dios, amarlo y dejarse amar. Esa desapropiación es cuando uno puede dejar perfectamente. No tienes que volverte un monje benedictino, ni tienes que volverse una monjita de clausura, porque si te vuelves eso, son personas especiales, o sea, personas que Dios las escogió. Por eso se hablaba anteriormente sobre los eunucos, ¿no? O sea, sobre los que se permiten no tener intimidad, ¿sí? Por varias razones. Entonces, esas personas son llamadas especiales que tiene el Señor. Pero tú puedes estar compartiendo con la persona, teniendo una vida de familia, pero consagrada y consagrado plenamente a Dios. ¿Que cómo se hace? Estudia la palabra. ¿Que cómo se hace? Sé consagrado y tener en tu mente y en tu corazón a Dios. Dos principios de santidad: tener siempre en tu mente y en tu corazón a Dios, o sea, orar todo el tiempo. Eso lo plantea Pablo, no es imposible, se puede, y está en Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 5:17. 5:17. Todo el tiempo en oración es un principio de santidad. Y segundo principio de santidad: todo lo que pasa, pasa para bien de los que aman al Señor. Romanos 8:19. Y eso implica que cuando tú realmente te desapropias, el Señor empieza a reconocer, mi papá Dios empieza a reconocer lo que tú has hecho, lo que tú has muerto, lo que tú, y en el cielo vas a recibir una recompensa espectacular. Y si nos damos cuenta, vamos a ver dos ejemplos hermosos de quienes se desapropiaron. Así rápidamente. Se desapropió nuestro Señor Jesucristo de una mamá que estaba allí, que lo amaba, que lo atendía, que lo cuidaba,
que le enseñaba las cosas lindas. Yo digo que debió ser una relación muy hermosa porque para que él tuviera o sea, se mantuviera firme en los primeros años, que no tenemos mucho reporte de eso, pero él se desapropió porque la realidad, ay no, ¿y qué le va a pasar a mi mamá? ¿Y será que sí? Él no pensó en eso, él simplemente pensó en una humanidad y se desapropió hasta su propia vida, realmente, o sea, él no dijo, no, pero es que me va a doler mucho, no, yo no voy a hacer esto. Él no dijo nada de eso, él simplemente murió hasta a sí mismo, porque eso fue lo que hizo, él murió a sí mismo. Él mostró una forma de morir a sí mismo. No necesitamos llegar a la cruz, pero sí tenemos que aprender a morir. Tanto, que por el amor al otro podemos dar muchas cosas. Y el segundo ejemplo también maravilloso, y solamente nosotras que somos mamás, y yo sé que los papás, hay unos papás que son muy mamás, y es la Santísima Virgen. ¿Por qué razón? Porque fue una mujer que, sabiendo situaciones desde muy pequeño, que lo perseguían, que lo buscaban para matarlo, en muchos momentos, era como para decirle, no, mi hijo, no lo hagas, no, mi hijo, eso no se puede, mire, la gente no le va a funcionar, más bien quédese aquí en la casa, no se vaya, no. ¿Acaso cuando ella lo está viendo en el proceso del Calvario, de la crucifixión? No, mi hijo, por favor, retráctese, no lo hagas. Dijo algo, peleó por algo, simplemente ella se guardó silencio. Y si hubiera hecho esa situación de apropiarse, estaría 50 días después de su muerte allí en el colegio apostólico, precisamente orando con los discípulos y esperando la venida del Espíritu Santo también sobre ella, porque también sobre ella llegó las lenguas de fuego. Entonces, si hubiera estado en ese duelo, ay, mi hijo, pobre mi hijo, mire qué crueldad de mi hijo, lo que le pasó a mi hijito, seguramente ella se hubiera llenado de resentimiento, seguramente se hubiera llenado de malestar con todos, porque ella vio las cosas tan descarnadas que se hicieron con su hijo. Y ella simplemente entregó a su hijo, lo entregó. Y aún así, en el mismo momento en la cruz, cuando le dice, mujer, ni siquiera le dice mamá, le dice, mujer, he ahí a tu hijo, o sea, yo no soy tu hijo, no te pegues de mí. Imagínese, de acuerdo con eso, hasta dónde ella también se desapropió. Ella dejó todo, curiosamente por seguirlo a él. Todo lo dejó. Porque ella sabía que su hijo, el que tuvo en sus brazos, él iba a ir a donde su papá, realmente a donde su verdadero padre. Y ella no se puso a decir, este es mi hijo, déjenmelo aquí, ¿por qué tal cosa? No, simplemente supo que tenía que entregarlo. Así nosotros tenemos que entender que nosotros no vamos a entregar a nuestros hijos a la maldad, solo si no hemos cumplido con nuestro rol. Y es importante que nosotros cambiemos nuestra postura, porque mientras más nos sintamos propiedad de algo, más nos vamos a equivocar en la guianza. Más nos vamos a equivocar. Solo si seguimos a nuestro Padre, realmente vamos a poder hacer algo por nuestros hijos. Y terminamos con esta frase, entre más te quejes, más te duele. ¿Y por qué te quejas? Porque te apropias de algo que no te pertenece. Entonces suéltalo, porque entre más te quejas, más te dolerá. ¿Sí? Si alguien te prestó, por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? Alguien nos presta algo y nos parece muy lindo y nos presta por un tiempito y después de devolverlo, ¿cómo nos cuesta? Porque no lo tenemos, ¿sí? Entonces, si algo no te pertenece, suéltalo. No es tuyo. Entrégalo. Dice un dicho, ¿no es cierto? Que el que se viste con ropa ajena, ¿sí conoces ese dicho, no? El que se viste con ropa ajena en la calle lo desvisten, ¿sí? Entonces, no te quedes con lo que no te pertenece. Es del Señor. Incluso ahí viene lo de los diezmos, que también hablábamos de ayer, sobre los diezmos, es para la iglesia, ¿sí? Aprende a diezmar.
Porque el dinero es de Dios. ¿No quiere ser nuestro papá proveedor? Él es el dueño del oro y la plata. Pues dale el 10% que le corresponde a él. Entrégaselo a la iglesia, a los sacerdotes, entrégaselo a una comunidad religiosa. No se lo dejes entregar a un pobre, porque eso no es diezmo, eso es ofrenda. No se lo entregues a una comunidad como la nuestra, porque eso es una ofrenda. Lo que tú nos entregas no es un diezmo, sino la ofrenda. El diezmo es para la iglesia. Que ellos hagan lo que quieran. Es su diezmo. ¿Sí? Y se lo entrega en un sobrecito. Este es el diezmo. Desapropiate incluso hasta el dinero. Te sorprenderás. Así es. Sí, te sorprenderás. Bueno, y si quieres, bendito sea mi Dios, y en tu corazón, por misericordia, sientes que nos debes dar una ofrenda, pues maravilloso, la das. Sí, pero que sientas de corazón, no porque te toca o te lo impone, o porque alguien te insiste a que des, no, eso no está bien, porque te nace en tu corazón hacerlo. Bendito sea el Señor por lo que nos enseña hoy la palabra. Es espectacular. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Chao.